Me llamo Sergio, y siempre he sentido una atracción irrefrenable por los caminos menos transitados. Mi pasión por el senderismo me ha llevado a explorar los rincones más remotos y olvidados del mundo. Busco no solo la belleza de la naturaleza, sino también los misterios que yacen ocultos en ella. Pero nunca imaginé que una de esas exploraciones cambiaría mi vida de una manera tan drástica y aterradora. Era un día claro y fresco de primavera cuando decidí emprender mi ruta por una montaña que había capturado mi interés durante meses. Estaba cubierta tanto de densos bosques como de rumorología local sobre extraños fenómenos y leyendas antiguas. Siempre he sido escéptico respecto a estas historias, pero no puedo negar que añaden un sabor especial a mis aventuras. Llevaba varias horas ascendiendo, disfrutando del desafío que ofrecía el terreno irregular y empinado. A medida que me acercaba a la cima, decidí detenerme a comer algo y descansar un poco. Fue entonces cuando lo vi, una anomalía entre las rocas, algo que parecía fuera de lugar en el paisaje natural. Era una puerta de metal, vieja y corroída por el tiempo, casi oculta entre la maleza y las piedras. La curiosidad me embargó de inmediato. ¿Qué hacía una puerta en un lugar tan remoto y aislado? Me acerqué cautelosamente, inspeccionando su superficie oxidada y las robustas bisagras que apenas se sostenían. Sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Esto no era parte de mi plan, pero ¿cómo podía ignorar un descubrimiento tan inusual? Con un empujón firme, la puerta cedió con un chirrido estridente, desmoronándose parcialmente mientras se abría. Una ráfaga de aire frío y húmedo emergió de la oscuridad que se extendía más allá del umbral. Saqué mi linterna y apunté hacia la oscuridad, revelando un conjunto de escaleras de piedra que descendían en las entrañas de la montaña. No había vuelta atrás. La curiosidad había ganado la partida al sentido común. Comencé a descender con cautela, cada paso resonando en el silencio sepulcral que me rodeaba. La luz de mi linterna iluminaba un camino que se adentraba en lo desconocido, y con cada paso, una sensación de intriga y temor crecía dentro de mí. El aire se volvía más frío y húmedo conforme descendía. Las paredes de piedra daban paso a concreto, y pronto me encontré en un largo pasillo subterráneo. Las señales de abandono eran evidentes: polvo, escombros, y un silencio que pesaba como una losa. Estaba claro que aquel lugar había sido olvidado por el mundo exterior, un relicto de otro tiempo. Lo que inicialmente parecía ser una simple cueva o refugio de montaña, pronto reveló su verdadera naturaleza. Me encontraba en una base militar abandonada, oculta en las profundidades de la montaña. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué propósito había tenido este lugar? ¿Por qué estaba abandonado? Y, lo más importante, ¿qué secretos guardaba en su interior? Sin saberlo, estaba a punto de adentrarme en una experiencia que desafiaría todo lo que creía saber sobre la realidad y que pondría mi vida en un peligro que nunca antes había imaginado. La puerta oculta en la montaña no era solo una entrada a un lugar olvidado, era la puerta de entrada a una pesadilla que estaba a punto de comenzar. Los primeros pasos dentro de la base abandonada fueron como adentrarse en otro mundo. El pasillo de cemento se extendía ante mí, flanqueado por puertas de metal y habitaciones vacías. El aire estaba impregnado de un olor a óxido y humedad, y el único sonido era el eco de mis propios pasos. Mi linterna se movía nerviosamente de un lado a otro, iluminando fragmentos de un pasado olvidado. A medida que avanzaba, me encontraba con restos de lo que parecía haber sido una instalación militar de avanzada tecnología, ahora reducida a escombros y polvo. Mesas de operaciones, equipamiento médico roto, tubos de ensayo destrozados y documentos esparcidos y amarillentos por el tiempo. Algunos estaban tan desgastados que era imposible leerlos, pero otros mostraban diversas fechas y nombres que no reconocía, junto con términos científicos que no entendía. La curiosidad me impulsaba a adentrarme más en la base. Cada habitación ofrecía nuevas pistas sobre la naturaleza de este lugar. En una sala, encontré mapas colgados en la pared, con zonas marcadas en rojo y notas escritas a mano que no lograba descifrar. En otra, había filas de casilleros, algunos todavía cerrados, otros abiertos y vacíos. Pero lo que más me perturbó fueron las jaulas. En una sección aislada de la base, descubrí una serie de celdas de metal, algunas de ellas con rastros de haber albergado algo vivo.
Eran demasiado grandes para ser para humanos y mostraban signos de daño, como si los ocupantes hubieran luchado por escapar. ¿Qué habían estado haciendo aquí? ¿Qué clase de experimentos necesitaba de esas jaulas? A medida que me sumergía más en la base, el ambiente se volvía más opresivo. Comencé a sentir que no estaba solo. No era el miedo típico que uno siente en lugares oscuros y cerrados. Era algo más, una sensación de ser vigilado, de presencias ocultas en las sombras. Fue entonces cuando escuché los primeros ruidos extraños. No eran los sonidos habituales de un edificio viejo. Eran pasos, arrastres, algo moviéndose en las sombras, siempre al límite de mi visión. Cada vez que giraba, solo encontraba la oscuridad y el silencio. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba ahí, acechando, esperando. La base se había convertido en un laberinto, y con cada nuevo pasillo, mi sentido de orientación se desvanecía un poco más. Sabía que debía encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Pero parte de mí necesitaba saber qué había pasado aquí, qué secretos ocultaba este lugar y qué había sido de sus ocupantes. Así que seguí adelante, adentrándome en las profundidades de la base, hacia los secretos que aguardaban en la oscuridad. Sin saberlo, estaba caminando hacia un abismo de horror y desesperación, del que quizás nunca pudiera escapar. A medida que me adentraba más en la base, la atmósfera se tornaba cada vez más siniestra. Los pasillos se entrelazaban como un enredo de serpientes, llevándome más profundo en un laberinto de concreto y metal. Cada habitación que exploraba añadía más piezas a un rompecabezas inquietante, pero incompleto. Y siempre me seguía el susurro de algo que parecía estar siguiéndome. En una amplia sala, encontré lo que parecía ser un centro de comando, filas de consolas de control desgastadas, pantallas rotas, y sillas volcadas. Había papeles esparcidos por el suelo, algunos con diagramas y otros con lo que parecían ser registros de comunicaciones. En una pared, me encontré de nuevo un mapa, esta vez mucho más grande, que mostraba áreas marcadas con símbolos incomprensibles. Este lugar, en algún momento, había sido el corazón neurálgico de operaciones desconocidas. Continué explorando y llegué a una serie de laboratorios. Dentro de uno, había frascos con sustancias desconocidas, algunos rotos y derramados, creando manchas extrañas en las mesas y el suelo. Había también microscopios, centrífugas y otros equipos científicos, todo cubierto por una capa de polvo y abandono. En las paredes, gráficos y fórmulas escritas a mano que no lograba entender. ¿Qué estaban estudiando aquí? ¿Qué tipo de experimentos se llevaban a cabo en esta base oculta? La respuesta a esa pregunta se encontraba, en parte, en las habitaciones siguientes. Cámaras de contención, más reforzadas que las primeras jaulas que había encontrado anteriormente, algunas con gruesos cristales a través de los cuales se podía mirar al interior. Aunque ahora estaban vacías, las marcas en las paredes y el suelo indicaban que lo que sea que hubieran contenido no era ordinario. Había rasguños, abolladuras profundas, y manchas oscuras que no me atrevía a identificar. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Estaba claro que lo que sea que hubiera estado aquí no era humano. Mientras exploraba, los ruidos seguían. Eran sutiles, casi imperceptibles, pero estaban ahí. Rasguños leves, susurros apenas audibles, el sonido de algo moviéndose a través de los pasillos distantes. Cada ruido me hacía saltar, girando hacia la oscuridad con la linterna en alto, pero nunca veía nada. La sensación de ser observado se intensificaba, y empecé a preguntarme si estaba perdiendo la cordura. Me convencí de que eran ruidos típicos de un edificio abandonado y que era el constante silencio que me hacía imaginar el resto de cosas. Aún así, decidí que debía encontrar una salida y dejar atrás ese lugar. Pero cada vez que intentaba regresar sobre mis pasos, encontraba que los pasillos no llevaban a donde recordaba. Las habitaciones y corredores parecían cambiar, como si la misma base se reconfigurara a mi alrededor. Estaba atrapado en un laberinto viviente, un puzzle que desafiaba la lógica y la razón. Finalmente, llegué a una gran puerta de acero similar a la de la entrada del complejo. Estaba cerrada firmemente, pero algo en ella me llamaba la atención. Con esfuerzo, logré abrirla. Lo que vi al otro lado me dejó sin aliento. Era un vasto hangar,
inmenso y oscuro, con lo que parecían ser vehículos militares cubiertos por lonas. Pero en el centro, había algo que no encajaba con el resto del entorno, una estructura cilíndrica, gigantesca, hecha de un material que parecía absorber la luz. No tenía idea de qué era, pero algo en su diseño me heló la sangre. Y entonces, escuché un sonido diferente, algo más grave y amenazador que los susurros y rasguños anteriores. Algo se movía en la oscuridad del hangar, algo grande. Apunté mi linterna hacia el sonido, y por un instante, vi lo imposible, una figura enorme, de contornos irregulares, deslizándose entre las sombras. En ese momento, supe que lo que había encontrado en esta base era algo más peligroso y aterrador de lo que jamás había imaginado. Con el corazón latiendo furiosamente, retrocedí lentamente, cerrando la puerta detrás de mí. Sabía que debía encontrar la salida lo antes posible. Pero lo que no sabía era que las verdaderas pesadillas de la base militar abandonada apenas estaban comenzando. Después del escalofriante encuentro en el hangar, sabía que debía encontrar una salida rápidamente. Pero la base parecía tener vida propia, cambiando y retorciéndose en un laberinto cada vez más confuso. Estaba acostumbrado a buscar nuevos caminos en mis expediciones, y nunca había tenido tantos problemas para orientarme. Los pasillos se prolongaban y bifurcaban de maneras imposibles, y cada puerta que abría me llevaba a una nueva serie de habitaciones desconcertantes. La tensión se acumulaba en mi pecho con cada paso, sentía que algo me perseguía, acechando desde las sombras, y esperaba fervientemente que la criatura del hangar no se hubiera percatado de mi presencia y me estuviera siguiendo. En un intento desesperado por orientarme, comencé a marcar mi camino. Rompí trozos de mi camisa para dejarlos como señales, pero incluso eso se volvía inútil. Las marcas desaparecían o las encontraba en lugares donde estaba seguro de no haber estado antes. Era como si la base misma estuviera jugando conmigo, un predador jugando con su presa antes del golpe final. Durante mi frenética búsqueda de una salida, tropecé con una habitación diferente. Estaba llena de monitores de seguridad y equipos de comunicación, similar a otras habitaciones, sin embargo, aquí muchos de ellos todavía parecían funcionar parcialmente. En una de las pantallas, vi imágenes borrosas de varios pasillos de la base. Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Si podía encontrar la sala de control principal, tal vez podría descubrir una forma de salir. Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente. En uno de los monitores, vi una figura oscura desplazarse con una velocidad inhumana. No pude verla claramente, pero la forma en que se movía era antinatural, casi como un fantasma capturado en cámara. Esa cosa, lo que fuera, estaba buscándome. Salí de la sala de los monitores y continué mi búsqueda frenética de una salida. El miedo me impulsaba, pero también una necesidad de entender. ¿Qué eran esas criaturas? ¿Podrían ser la razón de por qué la base había sido abandonada? Mis pensamientos fueron interrumpidos por un sonido aterrador, un rugido profundo y gutural que resonó a través de los pasillos. Era un sonido de hambre y furia, y estaba peligrosamente cerca. Corrí, sin rumbo, guiado únicamente por el instinto de supervivencia. En mi huida, encontré una puerta parcialmente abierta. Sin pensarlo, me deslicé a través de ella y me encontré en una especie de laboratorio. Había jaulas, algunas destrozadas desde dentro, y en las mesas, vi lo que parecían ser planos y documentos sobre genética. Era un lugar de horrores, un testimonio silencioso de los experimentos inhumanos que habían ocurrido allí. Mientras revisaba rápidamente los documentos, buscando alguna pista, escuché el sonido de algo acercándose. Las luces parpadearon, y por un momento, la sala se sumió en la oscuridad. Cuando las luces volvieron, me encontré cara a cara con una criatura espeluznante. Era un ser descomunal, con piel gruesa y pálida, y ojos que reflejaban una inteligencia perturbadora. Sus movimientos eran rápidos y precisos, como los de un depredador perfectamente adaptado a su entorno. Por un momento, nos miramos fijamente, evaluándonos mutuamente. Luego, con un gruñido bajo, la criatura avanzó hacia mí. En un acto de puro instinto, arrojé todo lo que tenía a mano y corrí. Oí sus pasos detrás de mí, cada vez más cerca. Corrí a través de los pasillos, girando y zigzagueando, tratando de perderla.
Pero la criatura era implacable. Finalmente, después de una eternidad agonizante, logré despistarla. Exhausto y aterrorizado, me escondí en una pequeña sala de almacenamiento, tratando de recuperar el aliento y pensar en un plan. Sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. Necesitaba encontrar una salida y escapar de esa pesadilla subterránea. Pero mientras me escondía en la oscuridad, escuchando los distantes ecos de la criatura buscándome, supe que esta cacería estaba lejos de terminar. Estaba atrapado en un juego mortal, y la base era el laberinto de un monstruo del que no sabía si podría escapar. Atrapado en la sala de almacenamiento, mi mente corría a toda velocidad. La criatura que había visto me había parecido ágil y letal, como si cada fibra de su ser estuviera diseñada para el asesinato. Yo no podía dejar de preguntarme, después de haber visto las instalaciones, si esa cosa era el fruto de una aberración de la ciencia. Recordé los documentos que había visto en el laboratorio. Planos, fórmulas, gráficos. Todo apuntaba a una serie de experimentos genéticos avanzados, quizás incluso ilegales. Ese ser, esa criatura, debía ser el resultado fallido de esos experimentos. Pero, ¿por qué estaban aquí? ¿Por qué se abandonó la base dejándolos atrás? Decidí que, para sobrevivir, necesitaba entender. Tenía que volver al laboratorio más cercano y examinar más a fondo esos documentos. Con cautela, salí de mi escondite y me dirigí de nuevo al laboratorio, moviéndome en silencio, evitando atraer la atención de la criatura. El laboratorio estaba tal como lo había dejado, con papeles esparcidos y jaulas destrozadas. Comencé a revisar los documentos con más detenimiento, tratando de hacer el menor ruido posible. Hablaban de modificación genética, de combinar ADN humano con el de otras especies. Algunos mencionaban mejoras específicas, agilidad, fuerza, resistencia. Era un proyecto ambicioso y terrorífico. Pero algo había salido mal, muy mal. Mientras leía, escuché un sonido que congeló mi sangre. No eran pasos, sino algo arrastrándose, rasgando el suelo de cemento. Apagué mi linterna y me escondí bajo una mesa. A través de una rendija, vi pasar a otra criatura. Era diferente a la que había visto antes. Más pequeña, pero se sentía igual de peligrosa. Su piel era escamosa, y sus ojos brillaban con una luz tenue. Se movía con un propósito, como si estuviera buscando algo o alguien. Puede que estuviera percibiendo mi olor y ese pensamiento me aterró, congelándome debajo de mi improvisado parapeto. Esperé a que se alejara y continué mi exploración. Necesitaba encontrar más respuestas, y sobre todo, una salida. Recordé la sala de monitores y me pregunté si podría usarla para encontrar un camino hacia la superficie. De camino a la sala, me topé con más signos del horror que habitaba la base. Habitaciones desgarradas, marcas de garras en las paredes, y un rastro de destrucción que hablaba de la ferocidad de estas criaturas. Finalmente, llegué a la sala de monitores. Con suerte, podría usar las cámaras para encontrar una ruta segura. Encendí todos los equipos y empecé a examinar las pantallas. La mayoría mostraban pasillos vacíos y habitaciones abandonadas. Pero en una pantalla, vi algo que me heló la sangre, una habitación llena de cápsulas, y dentro de ellas, figuras humanas, inmóviles. ¿Eran prisioneros? ¿Experimentos aún más grotescos? En ese momento, una de las pantallas se llenó de movimiento. La criatura escamosa había regresado, y no estaba sola. Varias de ellas se movían juntas, coordinadas, como si estuvieran cazando. Y por la dirección en la que se movían, supe que venían hacia mí. Apagué rápidamente los monitores y salí de la sala. Mi corazón latía furiosamente mientras corría por los pasillos, buscando un lugar donde esconderme. Sabía que mi tiempo se agotaba y que, si no encontraba una salida pronto, sería solo cuestión de tiempo antes de que las criaturas me encontraran. En la oscuridad de la base, con el sonido de mis perseguidores acercándose, me di cuenta de que estaba inmerso en una pesadilla de la que no sabía si podría despertar. Las criaturas eran el producto de una ciencia cinética, y yo había quedado atrapado en su mundo de terror y sombras. La caza había comenzado, y yo era la presa en un juego mortal que apenas estaba empezando a comprender.
huyendo de las criaturas que ahora sabía estaban cazándome activamente, me sumergí más profundamente en el laberinto de pasillos de la base. Cada esquina que giraba, cada puerta que abría, parecía llevarme más lejos de la posibilidad de escape. Mi respiración se entrecortaba, y el miedo me rodeaba como una segunda piel. La base ya no era solo un lugar de secretos oscuros, sino un campo de batalla donde luchaba por mi vida. En mi frenética carrera, encontré una sala que parecía haber servido como un área de descanso para los trabajadores de la base. Había mesas volcadas, sillas rotas, y una máquina expendedora con su cristal destrozado. En una de las paredes, había un mapa de la base. Aunque viejo y desgastado, me ofreció un destello de esperanza. Ante la imposibilidad de arrancarlo sin hacer un estruendo, estudié el mapa, tratando de memorizar la disposición de los pasillos y buscando alguna indicación de salidas de emergencia. Pero el mapa era confuso, con secciones borrosas y marcas que no entendía. Mientras analizaba el mapa, oí de nuevo aquellos sonidos inquietantes que me perseguían, rasguños leves, respiraciones pesadas, el sonido de algo grande moviéndose a través de los pasillos. No tenía mucho tiempo. Arranqué como pude el mapa de la pared y seguí corriendo, intentando seguir el complejo diseño de la base en mi mente. Mis pasos me llevaron a una nueva sección de la base que no había explorado antes. Era un área de investigación más avanzada, con equipos que parecían relativamente nuevos en comparación con el resto de la instalación. En una de las habitaciones, descubrí lo que parecía ser un diario de investigación. Hojeándolo rápidamente, encontré referencias a los experimentos genéticos, de nuevo con menciones sobre el éxito de las mejoras en los sujetos de prueba, y notas sobre problemas imprevistos y contención fallida repetidamente. Ese diario confirmaba mis sospechas, lo que me cazaba era el resultado de experimentos que se habían salido de control. El sonido de un grito desgarrador rompió el silencio, sacudiéndome hasta el núcleo. No era un grito humano. Era algo otro, algo lleno de dolor y rabia. Por un momento, me quedé paralizado, el miedo atravesando mi cuerpo. Luego, un instinto de supervivencia me impulsó a moverme. Tenía que seguir adelante, encontrar una salida, sobrevivir. Mientras me movía por los pasillos, cada sombra parecía cobrar vida, cada ruido era un potencial ataque. En varias ocasiones, tuve que esconderme, conteniendo la respiración mientras las criaturas pasaban cerca. Su aspecto era aterrador, eran seres deformes, con partes de su anatomía grotescamente alteradas. Algunos tenían extremidades excesivamente largas, otros tenían pieles que parecían fundirse con las sombras. Cada uno era una pesadilla viviente, un recordatorio de los horrores de la manipulación genética descontrolada. En mi huida, llegué a otra sala que parecía ser un centro de control de seguridad. Había monitores mostrando diferentes áreas de la base, algunos de ellos aún funcionando. Observé las pantallas, buscando rutas de escape, pero lo que vi me dejó sin aliento. Las criaturas se estaban reuniendo, como si estuvieran coordinándose. ¿Eran inteligentes? ¿Eran capaces de planificar y cazar en grupo? La posibilidad me llenó de un nuevo nivel de terror. El hecho de la base hubiera sido abandonada a pesar del nivel de seguridad que planteaba, me daba la impresión de que yo no duraría mucho en el complejo si no encontraba la salida lo antes posible. No podía quedarme ahí. Cada minuto en la base era un minuto más cerca de la muerte. Armándome de valor, salí de la sala de control y seguí adelante, guiado por la frágil esperanza de que habría una salida de este infierno esperándome. Pero con cada paso, las sombras parecían cerrarse a mi alrededor, asfixiándome, y las criaturas se acercaban cada vez más, sus susurros y gruñidos llenando los pasillos con el eco de mi propia desesperación. El peso de la desesperanza se hacía cada vez más pesado mientras me adentraba en los recovecos más oscuros de la base. Los pasillos se estrechaban, las sombras se alargaban y cada rincón parecía esconder horrores inimaginables. La sensación de estar siendo cazado no me abandonaba, cada ruido me hacía saltar, cada sombra me hacía temblar. En mi recorrido, llegué a una sección que parecía haber sido un área de cuarentena. Había puertas de acero selladas y ventanas de observación oscurecidas. Detrás del vidrio, podía distinguir figuras inmóviles, formas humanas que parecían estar suspendidas en el tiempo.
¿Eran víctimas de los experimentos? ¿O eran experimentos en sí mismos? No me atreví a investigar más. Continué avanzando, cada vez más perdido en el laberinto de cemento y metal. Mis pensamientos se volvían caóticos, la línea entre la realidad y la alucinación comenzaba a difuminarse. Empecé a oír voces, susurros que parecían provenir de las paredes, llamándome por mi nombre, burlándose de mi miedo. Esperaba sinceramente que fuera mi mente quebrándose bajo la presión y no algo más oscuro. En un intento de encontrar alguna pista que me guiara hacia la salida, entré en una habitación que parecía ser un antiguo dormitorio. Había literas desordenadas, taquillas abiertas y pertenencias personales esparcidas. En una de las mesas, encontré un diario, cubierto de polvo como todo lo demás. Las páginas estaban llenas de escritos frenéticos, palabras de un individuo que había presenciado los horrores de la base. Hablaba de experimentos que se salieron de control, de sujetos que se transformaron en monstruos, de compañeros arrastrados en la oscuridad una y otra vez a lo largo de meses. La lectura era perturbadora, pero proporcionaba un contexto escalofriante a todo lo que estaba experimentando. Decidí llevar el diario conmigo, como un recordatorio sombrío de lo que había sucedido en aquel lugar maldito. Continué mi búsqueda desesperada de una salida, pero cada paso seguía llevándome más profundamente a un territorio desconocido. Las habitaciones y pasillos se volvían más extraños, más distorsionados. En algunos lugares, el cemento y el metal daban paso a lo que parecía ser tejido orgánico, paredes que pulsaban como si estuvieran vivas. Era como si la base misma se estuviera transformando, o como si una entidad desconocida la estuviera consumiendo. En este estado de terror y confusión, empecé a tener alucinaciones vívidas. Veía sombras moviéndose en el rabillo del ojo, figuras que me seguían y desaparecían cuando me giraba. Oía mi nombre llamándome con fuerza por voces distantes, risas macabras que resonaban en los pasillos vacíos. Mi mente estaba al borde del colapso, luchando por mantenerse en la realidad mientras la locura acechaba en cada esquina. En un momento de lucidez, recordé el diario y lo abrí nuevamente, buscando algún detalle que me hubiera perdido, que explicara qué ocurría. Fue entonces cuando encontré una anotación que hablaba de un núcleo, un lugar central desde donde se controlaba toda la base. Si podía encontrar ese núcleo, tal vez podría encontrar una manera de desactivar los sistemas de seguridad y abrir una ruta de escape directa. Con un nuevo objetivo, y con la mente al borde de la locura, me adentré aún más en las profundidades de la base, buscando el núcleo que podría ser mi salvación o mi perdición. Las criaturas, los susurros, las sombras, todo parecía converger en mi camino hacia el corazón de la oscuridad que había consumido aquel lugar. Armado con la determinación de encontrar el núcleo mencionado en el diario, me aventuré más profundamente en el laberinto subterráneo. A cada paso, parecía como si estuviera entrando en el corazón mismo de una locura de hormigón y acero. Los pasillos se retorcían de maneras imposibles, y las leyes de la física parecían difuminarse. Empecé a cuestionar si lo que estaba experimentando era real o producto de mi mente fracturada. En mi camino, pasé por salas que desafiaban toda explicación. En una, las paredes estaban cubiertas de lo que parecían ser venas palpitantes, y el suelo era suave y orgánico, casi como piel. En otra, encontré una serie de tanques de cristal llenos de un líquido ambarino, con formas indistintas flotando en su interior. Eran horrores de una pesadilla, manifestaciones de una ciencia corrupta y sin límites morales. Mientras avanzaba, los susurros en mi mente se volvieron más intensos. Voces que suplicaban ayuda, gritos de dolor, risas maliciosas. Era casi imposible concentrarme, pero sabía que debía continuar. El núcleo era mi única esperanza de encontrar respuestas, tal vez, una salida. Finalmente, después de lo que parecieron horas de búsqueda frenética, encontré una sala diferente a todas las demás. Era amplia y circular, con consolas y pantallas alineadas en un patrón radial alrededor de un centro que emitía una luz pulsante. Este tenía que ser el núcleo del que hablaba el diario. Las pantallas mostraban mapas y diagramas complejos, y en el centro había una especie de tarima con una interfaz de control. Me acerqué al pedestal, intentando descifrar los controles. Las pantallas mostraban diferentes secciones de la base, algunas marcadas con luces rojas parpadeantes.
Otras mostraban lo que parecían ser niveles de energía y sistemas de seguridad. Traté de interactuar con la interfaz, buscando alguna forma de desbloquear las salidas o desactivar lo que quedaba de los sistemas de seguridad. Mientras manipulaba los controles, un cambio súbito ocurrió en la base. Las luces parpadearon y un sonido grave resonó a través de los pasillos. Algo había reaccionado a mis acciones en el núcleo. ¿Había activado algo? ¿O había desencadenado una alarma que alertaría a las criaturas de mi ubicación? La tensión aumentó cuando la base comenzó a vibrar levemente. Las pantallas del núcleo mostraron un aumento en la actividad en varias secciones, y las luces rojas parpadeantes se volvieron más intensas. Entonces, un nuevo horror se reveló ante mí. Una de las pantallas mostraba un grupo de las criaturas, moviéndose en formación hacia mi ubicación. Estaban organizadas, coordinadas, como si una mente colectiva las dirigiera a mi encuentro. Con el corazón latiendo desbocado, supe que tenía poco tiempo. Comencé a buscar frenéticamente en las pantallas alguna indicación de una ruta de escape. Finalmente, en una de ellas, vi lo que parecía ser un plano de evacuación, con una ruta marcada hacia la superficie. Justo cuando estaba a punto de memorizar la ruta, escuché los sonidos de las criaturas acercándose. Eran rápidos y numerosos. Sin tiempo para planear más, tomé una decisión instintiva y corrí hacia el pasillo que, según el mapa, me llevaría a la salida. El camino estaba lleno de peligros, y sabía que las criaturas estarían sobre mí en cualquier momento. Corrí como nunca antes lo había hecho, impulsado por el puro instinto de supervivencia. Detrás de mí, podía oír las criaturas arrastrándose, sus gruñidos y chillidos llenando el aire. Era una carrera contra el tiempo, una fuga desesperada hacia la libertad o hacia un destino inimaginablemente oscuro. En mi mente, solo había una idea clara: debía llegar a la superficie, debía escapar de la pesadilla que había consumido la base y amenazaba con consumirme a mí también. Mis pulmones ardían y mis piernas parecían moverse por pura voluntad propia mientras corría por los pasillos laberínticos de la base. El mapa que había visto en el núcleo era mi única guía, un faro de esperanza en un mar de terror. Los sonidos de las criaturas resonaban detrás de mí, un coro constante de gruñidos y rasguños que me impulsaban a correr más rápido. El pasillo se estrechaba y se retorcía de formas que desafiaban la lógica, como si la misma estructura de la base se alterara en respuesta a mi huida. Las luces parpadeaban erráticamente, lanzando sombras danzantes que jugaban con mi mente, haciéndome ver figuras y movimientos donde no los había. A medida que avanzaba, encontraba obstáculos cada vez más extraños y aterradores. En un tramo, el suelo estaba cubierto de una sustancia pegajosa que ralentizaba mis pasos, obligándome a esforzarme más para avanzar. En otro, las paredes parecían vivas, con protuberancias que se movían y pulsaban al ritmo de un corazón gigantesco. En un punto, el pasillo se abría a una gran sala, iluminada por una luz tenue y ominosa. En el centro, había una estructura que parecía un nido, hecho de materiales orgánicos y metálicos entrelazados. Y alrededor, las criaturas. Eran más de las que había visto antes, una multitud de horrores mutantes, cada uno diferente del otro. Algunos tenían extremidades múltiples y retorcidas, otros cuerpos hinchados y deformes. Sus ojos brillaban con una inteligencia maligna, y sus bocas se abrían en gruñidos y silbidos. Por un momento, me quedé paralizado por el terror. Entonces, una de las criaturas se lanzó hacia mí, rompiendo el hechizo de miedo que me mantenía inmóvil. Di la vuelta y corrí, buscando otra ruta, cualquier camino que me alejara de esa sala infernal. El sonido de las criaturas persiguiéndome era ensordecedor. Sentía sus pasos detrás de mí, cada vez más cerca. Sabía que no podía detenerme, que cada segundo contaba. Tomé un pasillo al azar, rezando porque me llevara en la dirección correcta. El pasillo se estrechaba cada vez más, hasta que apenas podía pasar. Las paredes se cerraban sobre mí, como si intentaran aplastarme. Con esfuerzo, me abrí camino, empujando y arrastrándome a través del estrecho espacio. Finalmente, el pasillo se abrió a una zona más amplia. Estaba en una especie de túnel de mantenimiento, con tuberías y cables corriendo a lo largo de las paredes. Era un cambio bienvenido, un entorno más familiar y menos opresivo. Seguí adelante,
guiado por el instinto y el recuerdo del mapa que había visto en el núcleo. El sonido de las criaturas se había desvanecido, pero no me atrevía a bajar la guardia. En cualquier momento podrían aparecer de nuevo, y yo debía estar listo para correr o esconderme. Después de lo que pareció una eternidad, el túnel desembocó en una zona de almacenamiento. Había cajas apiladas y equipo viejo esparcido por el suelo. En una de las paredes, encontré una puerta marcada con señales de evacuación. Con el corazón latiendo de esperanza, me acerqué a la puerta y la empujé. Se abrió con un chirrido, revelando un nuevo pasillo. Pero este era diferente. Estaba mejor iluminado y parecía conducir hacia arriba. La esperanza creció en mi pecho. Tal vez, solo tal vez, esta fuera la ruta hacia la superficie, hacia la salvación. Con renovada energía, seguí el pasillo ascendente, cada paso me llevaba más cerca de la libertad. Pero en el fondo de mi mente, sabía que las criaturas todavía estaban allí, en algún lugar en la oscuridad, esperando su momento para atacar. La carrera por la supervivencia estaba lejos de terminar. El pasillo ascendente me daba esperanzas, pero también me recordaba que aún no estaba a salvo. La luz al final del túnel podría ser tan engañosa como el resto de la base. A cada paso, esperaba que las criaturas emergieran de las sombras, listas para arrastrarme de vuelta a la oscuridad. El pasillo desembocaba en una serie de escaleras de metal. Subí con rapidez, con mis músculos quejándose por el esfuerzo continuo y la tensión. Arriba, encontré una puerta de acero pesada, cerrada con un gran cerrojo. Con un esfuerzo casi sobrehumano, logré deslizar el cerrojo y empujar la puerta. La luz del sol inundó mis ojos, cegándome momentáneamente. Nunca había sentido tal alivio al ver la luz del día. Salí a la superficie, encontrándome en una especie de claro rodeado de densos árboles. Por un momento, simplemente me quedé allí, disfrutando del aire fresco y del calor del sol en mi piel. Pero sabía que no podía quedarme allí indefinidamente. Tenía que alejarme de la base y encontrar ayuda. Miré a mi alrededor, tratando de orientarme. No tenía idea de en qué parte de la montaña me encontraba. La base debía estar oculta de manera que no fuera fácilmente detectable. Empecé a caminar, eligiendo una dirección al azar, con la esperanza de encontrar algún camino o señal de civilización. Mis pensamientos estaban en desorden, todavía procesando los horrores que había presenciado en la base. Las imágenes de las criaturas, los experimentos, las salas deformes, todo se mezclaba en una pesadilla que me perseguía incluso a la luz del día. Mientras caminaba, escuché ruidos detrás de mí. Me detuve, escuchando atentamente. ¿Eran las criaturas, siguiéndome incluso fuera de la base? Me escondí detrás de un árbol, observando el área. Pero no vi nada. Tal vez mi mente, todavía traumatizada, estaba jugándome malas pasadas. Continué mi camino, pero el miedo a ser perseguido me mantenía alerta. Saltaba al menor ruido, a la más mínima señal de movimiento. Mi mente no podía apartarse de la posibilidad de que las criaturas hubieran encontrado una manera de seguirme. Después de lo que parecieron horas de caminata, finalmente encontré un camino. Era estrecho y apenas visible, pero era una señal de que había gente cerca. Lo seguí, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera ayudarme. El sendero me llevó a una pequeña carretera, y a lo lejos, vi lo que parecía ser un pueblo. Nunca había estado tan agradecido de ver signos de civilización. Corrí hacia el pueblo, impulsado por la última reserva de energía que me quedaba. Al llegar, las personas me miraron con sorpresa y preocupación. Estaba desaliñado, sucio y claramente en estado de shock. Les conté una versión editada de mi historia, omitiendo los detalles más horribles. Me llevaron a la estación de policía local, donde me dieron agua y la oportunidad de descansar mientras llamaban a las autoridades competentes. Sentado en la estación de policía, sabía que la pesadilla aún no había terminado. Tenía que contar lo que había sucedido, tenía que advertirles sobre la base y las criaturas. Pero, ¿quién me creería? ¿Cómo podría explicar lo inexplicable? Mientras esperaba, los recuerdos de lo que había vivido en la base me asaltaban sin cesar.
Sabía que, aunque había escapado físicamente, las sombras de la base me perseguirían por mucho tiempo. La lucha por la supervivencia había terminado, pero la batalla contra los recuerdos y los terrores apenas comenzaba. Pensamientos giraban en un torbellino de emociones y recuerdos. Aunque había escapado de las garras físicas de la base, las cicatrices mentales eran profundas y dolorosas. Sabía que lo que había vivido allí abajo me perseguiría por el resto de mi vida. Cuando llegaron las autoridades, les conté mi historia, omitiendo los detalles más inverosímiles sobre las criaturas y los horrores que había presenciado. Hablé de la base abandonada, de los pasillos laberínticos, de los signos de experimentos. Pero, no fui capaz de hacerles entender la naturaleza de las criaturas que me habían cazado en la oscuridad. Los oficiales escucharon con escepticismo. Sus miradas intercambiaban dudas e incredulidad. Para ellos, era solo el delirio de un excursionista perdido y traumatizado. A pesar de mi sinceridad, podía ver en sus ojos que dudaban de cada palabra. Me llevaron a un hospital para una evaluación médica. Mientras los médicos me examinaban, los oficiales comenzaron una búsqueda en la montaña. Esperé, ansioso por noticias, esperando que encontraran algo que validara mi historia. Pero cuando regresaron, sus informes solo profundizaron el misterio. Habían encontrado la entrada que describí, la puerta oculta entre las rocas, pero más allá de ella solo encontraron escombros y túneles colapsados. No había rastro de la extensa base subterránea que había descrito, ni de las criaturas que me habían perseguido. Me sentí frustrado y aislado. ¿Había sido todo una alucinación? No, el terror que sentí era demasiado real, las marcas en mi cuerpo eran demasiado claras. Pero sin pruebas, mi historia parecía la fantasía febril de una mente angustiada. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios y exámenes. Psicólogos me evaluaron, buscando signos de trastorno mental. Periodistas se acercaron, atraídos por la historia del senderista que había emergido de la montaña con una historia increíble. Pero sin pruebas, sin evidencia, mi relato se quedaba en el aire, una anécdota extraordinaria sin fundamento. Finalmente, fui liberado del hospital. Las autoridades concluyeron que había sufrido un trauma psicológico debido a mi experiencia perdido en la montaña. Me recomendaron terapia y descanso, me aconsejaron que dejara atrás lo que había imaginado. Pero yo sabía la verdad. La base existía, las criaturas existían. Algo oscuro y terrible se escondía en esa montaña, algo que, por alguna razón, había decidido ocultarse de nuevo. Regresé a mi vida cotidiana, pero todo había cambiado. Las noches estaban llenas de pesadillas, los días teñidos de paranoia. Saltaba al menor ruido, veía sombras acechando en cada esquina. Sabía que, en algún lugar, las criaturas seguían existiendo, esperando en la oscuridad. Y lo que más me atormentaba era el silencio. El peso del silencio impuesto por la incredulidad de los demás, el aislamiento de saber una verdad que nadie más creía. Había escapado de la base, pero estaba atrapado en una prisión de silencio y sombras, una prisión que me acompañaría siempre. Así viví, día tras día, luchando con la carga de lo que sabía y lo que no podía probar. La montaña y sus horrores ocultos se convirtieron en una obsesión silenciosa, un enigma sin resolver que consumía mis pensamientos. Y en lo más profundo de mi ser, sabía que algún día tendría que enfrentar de nuevo esa oscuridad, buscar respuestas, buscar cierre. Pero hasta entonces, viviría con el peso del silencio, el eco de una pesadilla que solo yo conocía. Los días después de mi regreso del hospital fueron un torbellino de emociones conflictivas. A pesar de las recomendaciones de los psicólogos y las dudas de los oficiales, no podía sacudirme la sensación de que algo siniestro yacía oculto en la montaña. Las pesadillas me acosaban cada noche, llevándome de vuelta a los oscuros pasillos de la base y a los ojos inhumanos de las criaturas que me acechaban. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué había encontrado y por qué parecía haberse desvanecido en la nada. Comencé a investigar todo lo que pude sobre la montaña, su historia, y cualquier registro de actividades militares en la zona. Mis búsquedas me llevaron a archivos locales, bibliotecas y bases de datos en línea. Descubrí que, durante la Guerra Fría,
La región había sido de interés militar por su ubicación estratégica y su geografía de difícil acceso. Había registros vagos de instalaciones subterráneas construidas en esa época, pero nada que indicara la naturaleza de los experimentos que yo había presenciado. No conforme con los registros públicos, decidí buscar a personas que pudieran tener conocimiento de primera mano. Encontré veteranos y antiguos trabajadores de la zona, personas que habían oído rumores o habían visto cosas que no podían explicar. Sus relatos eran fragmentados y a menudo inverosímiles, pero entre ellos, encontré hilos de verdad que se conectaban con mi experiencia. Una noche, después de semanas de investigación infructuosa, recibí un mensaje anónimo. Era una dirección de correo electrónico con un solo archivo adjunto, una fotografía en blanco y negro de una entrada de la base, casi idéntica a la que yo había encontrado. Junto con la foto, había una nota que decía, no estás solo. Pero ten cuidado, están observando. Ese mensaje cambió todo. Alguien más sabía de la base, alguien que me advertía de un peligro desconocido. La paranoia se apoderó de mí. Empecé a sentir que estaba siendo vigilado, que cada paso que daba hacia la verdad me acercaba más a un abismo del que no podría escapar. Decidí actuar con más cautela, utilizando métodos más discretos para continuar mi investigación. Me reuní en secreto con informantes, intercambié mensajes codificados y me sumergí en los rincones más oscuros de la investigación conspirativa. A través de esta red de informantes y teorías ocultas, comencé a formar una imagen más clara de lo que podría estar sucediendo. Había historias de proyectos secretos que buscaban ventajas para la guerra, experimentos con tecnología y genética que se habían salido de control, y un encubrimiento masivo para ocultar la verdad. Pero cuanto más profundizaba, más peligroso se volvía. Empecé a recibir advertencias más directas, llamadas telefónicas en la noche sin nadie al otro lado, cartas anónimas advirtiéndome que dejara de buscar, amenazantes, sombras fugaces que desaparecían cuando trataba de seguirlas. A pesar del miedo y la paranoia, no podía detenerme. Sabía que había algo más grande en juego, algo que iba más allá de mi experiencia personal en la base. Estaba convencido de que debía seguir buscando, seguir desentrañando la red de secretos y mentiras. Y así, mientras las sombras de la conspiración se cerraban a mi alrededor, continué mi búsqueda solitaria de la verdad, sin saber siquiera si estaba listo para enfrentar lo que pudiera encontrar. La montaña y sus secretos ocultos se habían convertido en una obsesión que definía mi existencia, una búsqueda de respuestas que me llevaba cada vez más cerca del peligro. A medida que mi investigación se profundizaba, mi vida se transformó en un juego de espejos y sombras. Cada pista me llevaba a más preguntas, cada encuentro clandestino con informantes aumentaba mi sensación de estar siendo vigilado. Empecé a notar vehículos sospechosos que parecían seguirme, miradas furtivas en lugares públicos, y la inquietante sensación de que alguien más estaba investigando mis movimientos. Una noche, recibí una llamada anónima. Una voz distorsionada me dijo, Parque Central, medianoche. Ven solo. La paranoia y el miedo se entrelazaron con mi determinación. Sabía que podría ser una trampa, pero la necesidad de respuestas era demasiado fuerte. Llegué al parque esa noche, la oscuridad envolviéndome como un manto. La luz de la luna se filtraba a través de los árboles, creando un mosaico de luz y sombra. Me adentré en el parque, mis sentidos alerta a cualquier signo de peligro. En un banco alejado, vi una figura envuelta en un abrigo oscuro. Me acerqué con cautela. La figura se volvió hacia mí, una mujer con una mirada intensa y llena de pesar. «Sabes demasiado», dijo con voz baja pero firme sin mediar un saludo. «Y eso te hace peligroso». La mujer se identificó como parte de un grupo que había estado monitoreando las actividades en la montaña durante años. Me habló de un proyecto gubernamental secreto que había salido terriblemente mal, de experimentos inhumanos y de un encubrimiento a gran escala. Su grupo estaba trabajando para exponer la verdad, pero enfrentaban una resistencia formidable. La conversación fue interrumpida abruptamente por el sonido de pasos acercándose. «Nos han encontrado», susurró ella aterrada, levantándose rápidamente. «Tienes que irte ahora. Sé cuidadoso, no confíes en nadie». Nos separamos en direcciones opuestas, y me deslicé entre los árboles, mi corazón latiendo frenéticamente.
Podía oír voces y pasos detrás de mí, persiguiéndome a través del parque. Corrí con todo lo que tenía, evadiendo a mis perseguidores en la oscuridad. Logré escapar esa noche, pero la confrontación en el parque fue un claro recordatorio del peligro en el que me había metido. No solo estaba luchando contra los fantasmas de mi experiencia en la base, sino también contra fuerzas oscuras y poderosas que querían mantener esos secretos enterrados. Los días siguientes estuve en un estado de alerta constante. Cambiaba mi rutina diariamente, usaba rutas diferentes para ir al trabajo, y me mantenía alejado de mi apartamento tanto como fuera posible. Sabía que estaba en una línea delgada entre la búsqueda de la verdad y mi propia seguridad. A pesar del miedo y la incertidumbre, estaba decidido a seguir adelante. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. La verdad sobre la base y las criaturas que había encontrado debía ser revelada, no importaba el riesgo personal. Mi obsesión con la base en la montaña se había convertido en una misión, una lucha contra un enemigo invisible y todopoderoso. Estaba decidido a seguir adelante, a enfrentar las sombras que me acechaban, sin saber que mi búsqueda estaba a punto de llevarme a un enfrentamiento aún más peligroso. Los días que siguieron fueron un torbellino de vigilancia y sigilo. Me movía con una cautela extrema, evitando los patrones predecibles y manteniéndome siempre en alerta. La mujer del parque había desaparecido, dejándome solo con fragmentos de información y una creciente sensación de peligro. Decidí que era hora de tomar una acción más directa. Si iba a exponer la verdad sobre la base y sus horrores, necesitaba pruebas irrefutables. Con este objetivo en mente, planeé una expedición de regreso a la montaña. Esta vez, estaría equipado con cámaras y equipo de grabación. Si las criaturas o cualquier vestigio de la base todavía existían, lo documentaría. Una noche sin luna, me aventuré nuevamente en la montaña. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de mis pasos sobre las hojas secas. Con cada paso, los recuerdos de mis experiencias anteriores en la base pululaban en mi mente, una mezcla de miedo y determinación. Llegué al lugar donde recordaba la entrada oculta. Con cuidado, empecé a buscar, moviendo ramas y piedras. Y entonces, allí estaba, la puerta, apenas visible y fácilmente pasada por alto. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para descender una vez más a las profundidades. Atravesé lentamente la escalera oxidada, mis cámaras grabando cada detalle. Pero algo había cambiado. Los pasillos estaban diferentes, como si hubieran sido modificados o reconstruidos. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién o qué había estado aquí después de mi última visita? Según los informes locales, el sitio había sufrido algún tipo de colapso, pero no era lo que yo estaba viendo. Avancé con cautela, explorando los pasillos y las habitaciones. No había señales de las criaturas, solo el eco de mis propios pasos y el zumbido ocasional de la electrónica de mis cámaras. Sin embargo, sentía la presencia de algo o alguien. Era como si la base misma fuera consciente de mi intrusión. Finalmente, llegué a una sala que no recordaba. Era amplia, con una serie de monitores y consolas de control. En el centro, había una mesa con documentos y mapas esparcidos. Me acerqué para examinarlos y me di cuenta de que eran planes de la base, informes de experimentos, y sorprendentemente, fotografías de las criaturas. Mientras revisaba los documentos, una voz me sobresaltó. «No deberías estar aquí», dijo una figura que emergió de las sombras. Era un hombre de mediana edad, con una mirada que denotaba inteligencia y peligro. Me enfrenté al hombre, exigiendo respuestas. Con una calma perturbadora, comenzó a hablar. Me contó sobre el proyecto secreto del gobierno, los experimentos de ingeniería genética, y cómo todo se había salido de control. La base había sido abandonada, pero no antes de que las criaturas escaparan a los túneles y cavernas de la montaña. Ahora, con mi desliz con los experimentos, alguien había recordado las instalaciones y se había planteado la posibilidad de reabrir el proyecto. Pregunté sobre el encubrimiento, sobre por qué se había mantenido todo en secreto. El mundo no está preparado para esta verdad, dijo. Y hay quienes harán cualquier cosa para mantenerla oculta. Fue entonces cuando escuchamos ruidos en los pasillos. El hombre me miró con urgencia.
Debes irte ahora. Toma estos documentos, son la prueba que necesitas. Pero ten cuidado, no confíes en nadie. Tomé los documentos y salí silenciosamente de la sala, con el sonido de pasos tras de mí. Corrí por los pasillos, evadiendo sombras y ecos, mi mente abrumada por las revelaciones y el peligro inminente. Emergí de la base justo cuando el amanecer comenzaba a iluminar el cielo. Con los documentos en mano, sabía que tenía la prueba para exponer la verdad. Pero también sabía que ahora era un objetivo aún más urgente para aquellos que querían mantener los secretos de la base en la oscuridad. Mi lucha por la verdad había alcanzado un punto crítico. Estaba armado con pruebas, pero también expuesto a un peligro mayor. Las sombras de conspiración y peligro se cerraban a mi alrededor, mientras me preparaba para el próximo y quizás último capítulo de mi búsqueda de la verdad. Con los documentos secretos en mi posesión, sabía que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Eran pruebas irrefutables de los horrores que habían ocurrido en la base, y de la existencia de las criaturas. Pero con cada paso que daba para exponer la verdad, sentía el peso de una mirada invisible sobre mí. Decidí actuar rápido. Contacté a un periodista de investigación que tenía reputación de enfrentarse a historias peligrosas y difíciles. Nos encontramos en un lugar secreto, y le entregué los documentos, explicando todo lo que había descubierto. El periodista estaba asombrado y prometió hacer todo lo posible para sacar la historia a la luz. Pero las fuerzas que querían mantener la verdad oculta eran poderosas y omnipresentes. Pocas horas después de nuestra reunión, me enteré de que el periodista había sido arrestado bajo cargos falsos. Los documentos habían desaparecido, y con ellos, mi esperanza de exponer la verdad al mundo. En los días siguientes, mi vida se convirtió en una pesadilla de vigilancia constante. Sentía que estaba siendo seguido en todo momento, mis comunicaciones intervenidas, mi libertad amenazada. Me di cuenta de que, al intentar exponer la verdad, había desencadenado la ira de entidades que no se detendrían ante nada para proteger sus secretos. La situación llegó a un punto crítico cuando fui abordado por agentes de una organización desconocida. Me llevaron a un lugar aislado, donde me advirtieron con frialdad sobre las consecuencias de mis acciones. Me hicieron entender que mi vida y la de mis seres queridos estaban en peligro si continuaba con mi búsqueda de la verdad. Fue un momento de profunda desolación y desesperanza. Entendí que estaba luchando contra fuerzas que estaban más allá de mi comprensión o capacidad de enfrentar. A regañadientes, tomé la decisión más difícil de mi vida, detener mi búsqueda de la verdad y vivir en un silencio impuesto. Retorné a una vida normal en la superficie, pero el trauma de lo que había experimentado y descubierto permaneció conmigo. Las pesadillas continuaron, y cada sombra, cada ruido inesperado, me recordaba lo que había vivido. Los secretos de la base y las criaturas quedaron ocultos, enterrados bajo capas de mentiras y encubrimientos. Yo era el único testigo de la verdad, pero una verdad que no podía compartir, un conocimiento que me aislaba del resto del mundo. Viví con la constante paranoia de ser vigilado, sabiendo que mi intento de exponer la verdad me había convertido en un objetivo. Me convertí en una sombra de mi antiguo yo, viviendo una vida marcada por el miedo y el silencio. La montaña y sus oscuros secretos permanecieron, un recordatorio constante de que hay verdades en este mundo que son demasiado peligrosas para ser reveladas. Aprendí que algunas puertas, una vez abiertas, desencadenan fuerzas que no pueden ser controladas ni entendidas. Y así, me resigné a vivir con el peso de un conocimiento que nunca podría compartir, con la esperanza de que algún día, de alguna manera, la verdad encontraría su camino a la luz. Pero hasta entonces, viviría en el silencio impuesto, un testigo silencioso de los horrores ocultos en la sombra de la montaña. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.